Y Efesios 4, quisiera que lo buscara en su Biblia. Vamos a leer del versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nosotros llegamos al capítulo 4, nosotros vamos a ver cómo Pablo resalta un tema que es el tema, pudiéramos decir, el tema principal del capítulo 4, cuando Pablo comienza a hablar acerca de ser solícito en guardar la unidad, de desarrollar un diseño de vida, un estilo de vida donde nosotros podamos ser intencionales, podamos accionar en nuestra vida de tal manera de que podamos concentrarnos en esa unidad que Dios quiere para nosotros. Pero como revisamos desde el versículo 1, Pablo comienza a establecer un ruego. Y dice Pablo: os ruego en el Señor. Esto era una manera de Pablo de animar a la iglesia, de hacer una súplica a la iglesia acerca de la importancia de guardar la unidad, pero partiendo de un elemento muy práctico que tiene que ver con el comportamiento, que está relacionado con la manera en cómo nosotros andamos en nuestra vida. Esta palabra que dice Pablo en Efesios 1, cuando dice os ruego que andéis, está relacionada a la forma en cómo nosotros nos conducimos. Está relacionada a la forma en cómo nosotros vivimos nuestra vida, tomamos las decisiones de nuestra vida, practicamos el Evangelio, recibimos el Evangelio. Y es aquí donde está la parte práctica precisamente de toda esta enseñanza. Porque cuando meditaba en esto me doy cuenta de que nosotros no podemos recibir las verdades del Evangelio solamente desde un ámbito religioso, desde un ámbito donde solo recibimos un conocimiento, donde solo recibimos una información, o donde comenzamos a vivir la experiencia del Evangelio desde una práctica llevada por la costumbre. Sino que Pablo comienza a decir esto: el verdadero efecto, el verdadero impacto de las buenas nuevas del Evangelio tiene que estar en nuestro andar, tiene que estar en nuestro comportamiento, tiene que estar en la manera en cómo nos conducimos. Y es ahí donde Pablo también menciona lo siguiente: tu andar y mi andar debe ser, dice Pablo en el versículo 1, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sí, en realidad este capítulo 4 entra enfatizando la importancia de la unidad del Espíritu. Y yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta y que todos nos la podamos responder: ¿dónde se requiere la unidad? ¿Y por qué es importante la unidad? Si Pablo nos va a introducir aquí a que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿dónde se requiere guardar esa unidad? Porque en este momento se está hablando de la iglesia de Éfeso, pero mi pregunta es: ¿será necesario que yo en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, pueda guardar la unidad del Espíritu también? ¿O solo es un asunto de la iglesia? Entonces, en realidad nos está hablando de una unidad que se va a dar en la familia, que se va a dar en la iglesia y que se puede dar aún a nivel de nación. Por eso es que el Señor va a tener naciones que le llama ovejas. Esas naciones ovejas son naciones que oyen la voz de Dios, y como dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros no podemos dejar de poner la medida bien alta, ¿no?
¿por qué no puede ser una nación cambiada? ¿Por qué no puede ser una nación transformada? ¿Por qué no puede ser una familia transformada? ¿Por qué no pueden ser individuos transformados? Y esa transformación, desde la perspectiva de nuestra fe, está enfocada y está dirigida y va a ser efectiva sí y solamente sí, si entendemos que yo requiero ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, cuando Pablo está hablando esto, y esta es una de las cosas que son relevantes al momento de estudiar las Escrituras, es preguntarnos en qué contexto lo está diciendo, cómo, a quién se lo estaba diciendo, cuál era la condición en el momento que lo estaba diciendo. Entonces nosotros vamos a ver aquí que él está diciendo: sean solícitos en guardar la unidad, pero en realidad existían muchas barreras, muchos prejuicios, mucho resentimiento entre los diversos grupos que componían la iglesia. Porque la iglesia en sus primeros inicios estaba compuesta por judíos, se fueron añadiendo griegos y después todo tipo de naciones hasta lo que conocemos el día de hoy. Entonces tenemos culturas, tenemos tradiciones, tenemos prácticas, hábitos que hemos venido desarrollando a través de los años. Y entonces ahora Pablo le está hablando a una iglesia diversa, personas que venían de un paganismo, de adoración a muchos dioses, de un grupo de judíos que solo se creían ellos los únicos que podían tener una relación con Jehová. Que nosotros vemos en el libro de Hechos que hay un momento que los mismos discípulos se sorprenden cuando dicen: no solo sobre los judíos viene el Espíritu Santo, sino también sobre los gentiles. Y ven cómo se cumple lo que dice Joel, que él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces ahora está Pablo ante una iglesia en Éfeso con un grupo muy variado, con muchas formas de pensar, con prejuicios, con culturas. Y quiero enfatizar esto. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque cuando nosotros hablamos del evangelio, hablamos de un evangelio que es vigente en aquel tiempo, que es vigente hoy y que será vigente mañana, que es vigente en una nación de Centroamérica como lo es en Asia, en Europa y en cualquier parte del mundo. Entonces, en realidad, lo que Pablo está estableciendo aquí es que todos aquellos que vamos a caminar en el evangelio, tenemos que tener claridad de que el evangelio no se adapta a nosotros, sino que nosotros nos conformamos. En otras palabras, tomamos la forma de lo que Dios está diciendo. Entonces comienza conmigo como individuo. Yo como individuo tengo que ser solícito en guardar la unidad del Espíritu Santo. En otras palabras, yo debo de determinar en mi corazón, tomar la decisión de ajustar toda mi vida a lo que el Espíritu Santo dice. Y eso es ser solícito en guardar la unidad que el Espíritu Santo me ofrece a mí, pero que soy yo el que tengo que dar el paso hacia Él, no Él hacia mí. Entonces, cuando yo como individuo hago eso, mi esposa como otro individuo hace eso, entonces nosotros dos nunca nos vamos a ver como los que tienen la última palabra, sino que nosotros vamos a preguntar siempre ¿qué piensa el Espíritu Santo? Y esa es una frase extraordinaria, porque la escuchamos en el libro de Hechos. Le pareció bien, dice, al Espíritu Santo y a nosotros. Y eso es en la práctica la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es preguntar lo que le parece bien al Espíritu Santo y alinearnos nosotros a Él. Entonces usted y yo podemos decir: le pareció bien al Espíritu Santo
y a nosotros. Ahora mire qué extraordinario es para una familia donde hay un padre, hay una madre, hay hijos, que todos deciden ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Muy difícilmente un matrimonio que es solícito en guardar la unidad del Espíritu, es más, no voy a decir muy difícilmente, voy a decir es imposible. Es imposible que un matrimonio que decide meterse bajo la autoridad del Espíritu Santo y ser solícito en guardar la unidad del Espíritu Santo termine divorciado. Es muy difícil o es imposible que una familia que está consolidada en la unidad del Espíritu Santo tenga un ámbito de discordia, de conflicto. Ahora, las iglesias están formadas de individuos que tienen familias y que vienen a congregarse como el cuerpo de Cristo. La iglesia va a tener el nivel de efectividad en cuanto a la asignación que el Señor le dio si los individuos que componen la familia y que ahora son parte de la iglesia son solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nosotros vamos a ver iglesias fuertes, sólidas, que perseveran, que son fructíferas en el Señor. La iglesia no está supuesta a estar unida en una persona. En la iglesia no existe el caudillismo, el autoritarismo, el sectarismo. La iglesia gira en torno al Espíritu Santo. Y eso es algo que Pablo está queriendo enfatizar, porque en el capítulo anterior, en el capítulo anterior dice que el Señor sometió todas las cosas y se la dio por cabeza a la iglesia. Pero la iglesia no hace lo que quiere. La iglesia está supuesta a hacer la voluntad del Padre, ser guiado por el Espíritu Santo. Y entonces ahora estamos hablando de cómo administramos lo que ya Jesús logró y que ahora nos lo entrega a nosotros para hacer la extensión de Él aquí en la tierra. Individuos que componen familia, que forman el cuerpo de Cristo, que están para hacer sal y luz a las naciones. Entonces, una iglesia que entiende la unidad del Espíritu va a poder hacer lo que dijo Jesús: Padre, yo oro para que así como tú y yo somos uno, ellos puedan ser uno y el mundo crea. El mundo observa la capacidad que tiene la iglesia de ser una, pero desde el Espíritu Santo. Y eso quisiera que quede claro. Y así como es complicado hoy, era complicado antes, por el contexto histórico griego, romano, judío, de todas naciones. Y Éfeso era una ciudad cosmopolita, o sea, era un lugar donde llegaban barcos de todos lados, habían puertos. Ahí estaba la adoración y la idolatría más fuerte de ese entonces a la diosa Diana. Entonces estamos viendo que él está hablando en un contexto complicado. Y en ese contexto complicado, él dice: anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ahora, si nosotros hablamos de vocación y de llamado, yo pudiera comenzar y decirle a usted: ¿qué llamado usted tiene? ¿Es usted un pastor? ¿Es usted un evangelista? ¿Es usted un maestro? ¿Es usted un profeta? ¿Es usted un apóstol? Y pareciera que a veces cuando nosotros escuchamos la palabra llamado, inmediatamente lo vinculamos con el ministerio. Pero por eso es lindo cuando nosotros leemos la carta como un todo y logramos capturar qué es lo que Pablo está transmitiendo como un todo. Y cuando él habla, dice: anden como es digno de la vocación del llamado. Nos tenemos que remontar al capítulo 1, porque en el capítulo 1 Pablo está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice, según nos escogió, llamado. O sea, Él nos escogió. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando Él en el capítulo 4 dice, anden como es digno del llamado, de la vocación, no está hablando de si eres pastor. Está hablando que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuese santo y sin mancha. ¿Cuál es el llamado? Predestinado, dice el versículo 5, para ser adoptado hijos suyos, aceptos en el amado, dice el verso 6. En el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Verso 8, que nos hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y el verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. Y en el verso 13 dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces cuando nos dice en el capítulo 4, anden como es digno, está diciendo, anden con el peso de todo lo que el Señor los llamó a hacer. Anden como hijos, anden como amados, anden como santos y sin mancha, anden como herederos, anden como escogidos, anden como quienes fueron sellados con el Espíritu Santo. Y esa palabra digno, decía yo el servicio pasado, esa palabra digno es la palabra que se usaba para comprobar que una moneda tenía el peso adecuado. Cuando hablábamos de una moneda de plata, de una moneda de oro, cuando hablamos de talento, todo eso estaba determinado el valor por el peso. Y una de las cosas que hacían aquellas personas que querían defraudar a otros era tomar la moneda y rasparles, quitarles parte de lo que contenía. Entonces lo que está diciendo el Señor es, no rebajen la vocación, no rebajen el llamado, no se defrauden a ustedes mismos haciendo creer que están viviendo en una dimensión que en realidad no están. Porque cuando ustedes no viven acorde a la vocación del llamado, no se trata de engañar al prójimo, no se trata de lo que el prójimo piense, se trata de las bendiciones. Porque eso es lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Nos escogió, nos predestinó, nos hizo hijos, somos amados. Y comenzamos a ver todo lo que el Señor está diciendo que nos pertenece a nosotros. Nos bendijo con toda bendición. Cuando tú no vives, no andas acorde a la vocación y al llamado, al único que tú estás perjudicando es a ti mismo. Y esto es importante porque la religión nos ha hecho creer que Dios está en el cielo y que si nosotros hacemos lo que Él dice, y para muchos Él es un gran caprichoso porque nos dice mira pero no toque, toca pero no coma, y comenzamos a ver todo lo que el mundo levantó como un concepto de Dios, donde pareciera que hay un Dios en el cielo que nos está pidiendo cosas que son cargas pesadas, difíciles de hacer, que nos complica la vida, y que por qué si Él nos hizo y nos hizo como somos, ahora nos pide que no hagamos lo que naturalmente queremos hacer. Y todo eso es producto de una confusión, de no entender el diseño original de Dios, de no entender la caída del hombre, lo que produce el pecado, y que ahora tenemos una lucha en nuestra carne, pero Él nos dio al Espíritu Santo para que nosotros seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y esa unidad con el Espíritu Santo nos dé la habilidad para vivir una vida digna de acuerdo a la vocación y al llamado con que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces no es un asunto de que Dios se ve afectado.
Déjeme decirle, para botarle cualquier argumento que el diablo te haya querido poner, Dios está sentado en su trono. Él es Dios. Él subsiste por sí mismo. Él no tiene necesidad de nada, ni de ti ni de mí. Él no necesita mi adoración, yo necesito adorarle. Él no necesita mi oración, yo necesito orar. Él no necesita mi santidad, yo necesito ser santo para que pueda ver la gloria de Dios en mí. Yo lo necesito a Él. Usted lo necesita a Él. Él no nos necesita. ¿Qué es el hombre para que Él haga memoria de nosotros? ¿Qué somos usted y yo para que Él haga memoria de nosotros? Qué importante es conocer nuestra condición para que podamos ver a Dios de la forma correcta. Somos nosotros los necesitados, no Él. La religión nos hizo creer otra cosa. Dios dice: yo ya les di todo, ya les di la bendición. Ustedes tienen que andar conforme a la vocación. Entonces, primero es el llamado a ser hijos de Dios y después el llamado ministerial. La vocación primaria para mí es andar solícito, guardando la unidad del Espíritu, para que todas esas bendiciones que Él ha predestinado para mí las pueda ver manifestadas en esta tierra. Y nos hemos perdido, lo hemos visto al revés. Queremos juzgar al mundo y aún nuestra casa necesita orden. Por eso es que la Biblia dice que uno de los requisitos, si alguien anhela obispado, anhela servirle al Señor, es que tenga su casa en orden. Dice Tito, y lo dice Timoteo, que gobierne bien su casa. Y dice: ¿por qué? Porque si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo peor que nos puede pasar como iglesia es tener a alguien a cargo de la iglesia que no puede ni siquiera gobernar su casa. Entonces el primer llamado y la vocación es a gobernar nuestra casa. Y entonces ahí nos introduce quiénes son los individuos, quiénes son las familias, quiénes son los miembros de una iglesia que pueden guardar solícitamente la unidad del Espíritu. Y ahí es donde dice: anden con humildad. O sea, solo un humilde puede guardar la unidad del Espíritu. Con mansedumbre, solo un manso puede guardar la unidad del Espíritu. Soportando los unos a los otros con paciencia, solo sabiéndonos y aprendiendo a soportarnos los unos a los otros en paciencia, en amor. Entonces se requiere estas características. Cuando tú ves una casa en desorden, en conflicto, es que los miembros de esa casa están careciendo de estas características. Entonces hay tanta riqueza en esto que para mí, ahorita que nosotros vamos a hablar de estas características, yo le pido por favor que usted preste atención. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es ser manso? ¿Qué es soportarnos con paciencia en amor? ¿Qué es ser solícito en guardar la unidad del Espíritu? ¿Qué es estar unidos en el vínculo de la paz? Porque el futuro tuyo, la efectividad de que tú andes acorde a la vocación y al llamado, que tú andes como es digno, que tú tengas el peso que se requiere, que cuando la gente te vea diga: ese es un creyente de verdad, es íntegro, tiene una sola cara, es de una sola pieza. El testimonio que demos delante del mundo depende de la capacidad que tengamos de absorber y poner en práctica esto tan sencillo. Ahora, yo no sé si lo enfaticé lo suficiente, y no importa si tú tienes un estatus social muy alto y el otro es muy pobre, no importa si tú te graduaste en Harvard o en Yale o en Princeton o te graduaste en la Universidad de Tangamandapio.
No importa si vienes de ser musulmán, o vienes de ser budista, o vienes de ser ateo. No importa. Si tu cultura es una cultura asiática o europea o centroamericana, no importa. Tienes que despojarte de todo eso. Pablo le estaba hablando a esa cultura muy variada, a ese cuerpo de personas muy variado, pero que ahora eran la iglesia del Señor y tenían que andar. Pastor, ya he dicho muchas veces: vocación, llamado, solícito en guardar la unidad. ¿Cuántas veces más lo va a decir? Las veces que sea necesaria para que tú lo entiendas. Porque eso es lo importante, que tú lo entiendas. Y no solo que lo entiendas, sino que te introduzcas a poner en práctica el consejo de la palabra de Dios que era vigente ayer y sigue siendo vigente hoy. Y ahí una de las personas, Pablo escribe Efesios. Creo que Pablo entendía muy bien lo que era el llamado. O sea, él tiene una clara revelación por la misma manera en cómo él fue llamado. Pero algo que cuando estudiaba esta carta, pastor, sentía que era bien clave: el llamado es una invitación. Y lo que Pablo nos está diciendo es la invitación que nace de Dios para que nosotros podamos vivir en un diseño de vida, un estilo de vida que nos permita experimentar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero hay algunas cosas que nosotros necesitamos entender acerca de este llamado, porque es un llamado. Cuando uno piensa en llamado, necesita tener algunas conclusiones muy importantes. La primera es que el llamado que Dios hace viene de Él, y no es por las acciones que nosotros hagamos, sino que es un diseño de Dios que se manifiesta por gracia. Dios nos llama porque simplemente Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero la otra cosa que también Pablo entendía muy bien acerca de este llamado, que como el pastor hablaba todo lo que habla el capítulo 1, es que el llamado, Pablo lo llega a relacionar a la necesidad de hacer ese giro en el comportamiento, basado en el entendimiento de la importancia de ser solícito de guardar la unidad. Entonces, ¿cuál era el llamado? La necesidad de que nosotros avancemos en ser solícito. Y la palabra solícito quiere decir ser diligente. Muchas veces nosotros hemos pensado que la unidad depende del jefe del trabajo, que la unidad depende del papá de familia, que la unidad depende del pastor de la iglesia. Pero el primer mandato que Pablo nos está dando es ser solícito. Y la palabra solícito quiere decir que la acción que nos vaya a llevar a la unidad depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo alcanzamos la unidad? Asumiendo nosotros la responsabilidad, el entusiasmo, el esfuerzo, la estabilidad de la casa, la unidad de la casa, la unidad de la familia. No es un asunto solamente del padre de familia, es un asunto de todos los que intervenimos en el hogar. Y bajo esa misma línea, el apóstol Pablo hace énfasis de esas características que habla de humildad, de mansedumbre, de soportarnos con paciencia unos a otros en amor y el vínculo de la paz. En Romanos 12, en el verso 3, el apóstol Pablo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no podemos hablar de unidad sin hablar de la humildad, de la mansedumbre. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos 12:3 del alto concepto, ¿y qué tiene que ver ese término alto concepto y qué tiene que ver cordura con el tema que estamos tratando? Una de las cosas que tenemos que tener claro es definir entonces qué es humildad y quitarlo de
ese velo que muchas veces podemos tener. Hay veces podemos tener el concepto que humildad es no tener recursos económicos, la vestimenta que alguien puede, cómo se viste, si tiene estudio o no tiene estudio. Es decir, tratamos a veces de enfocar o de encasillar un término que es más allá de eso en base a algo externo. Y el apóstol Pablo dice, cuando dice alto concepto, esa palabra en griego significa hiperproneo. Lo que está diciendo esa palabra dice, nadie tenga más alto concepto. Está diciendo, no piensen más allá o no se excedan más de los límites a los cuales el Señor los ha desarrollado o tienen. No piensen de una manera elevada. También alto concepto tiene que estar relacionado a actuar con altivez o estar sin un verdadero sentido de la realidad. Ahora, el problema comienza cuando se habla de humildad. Los conceptos errados vienen desde la definición que pudiéramos encontrar de humildad. Porque si buscamos la palabra humildad, vas a encontrar algo como esto: literalmente un sentimiento de pequeñez. Entonces, cuando vos escuchás una persona humilde, es la que tiene un sentimiento literalmente de pequeñez. Lo menos que yo quiero es ser humilde, porque el Señor siempre ha puesto grandeza dentro de nosotros. Entonces, ahí es de donde surge, desde nuestra fe, la frase de falsa humildad. Porque estamos tratando de ser humilde o de creer en una humildad que es de asuntos externos más que internos. Porque la humildad es un asunto del corazón. Otra definición de humildad es humildad de la mente. O sea, una mente, si humildad es literalmente un sentimiento de pequeñez y tenés una mente humilde, ¿cómo es tu mente? O sea, tu mente tiene un estado también de pequeñez. Entonces eso mismo te limita la forma en que piensas, la forma en que ves, la forma en que sientes. Y eso va a producir que tú tengas comportamientos, pero que dentro del corazón sea otra cosa. Entonces, si la humildad la identificamos como alguien se viste, entonces le decimos, es humilde, pero puede ser el más orgulloso de corazón. Puede ser alguien que no tenga mucha educación, pero puede ser el más orgulloso de corazón. A veces existen personas que carecen de mucho conocimiento, pero del poquito que creen o que tienen, creen que se la saben todas. Entonces, de alguna manera, la practicidad de esto es, Pablo dice, sean humildes. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de la falsa humildad y entender qué es lo que está diciendo. Y otra vez más, en el contexto eran los griegos. Y los griegos, ¿cómo eran conocidos? Como la cuna de la filosofía, del conocimiento, de la sabiduría. Entonces, para un griego, la humildad era una condición baja. Para que a un griego decirle, sé humilde, de acuerdo a la definición que ellos tenían, es que literalmente seas pequeño. Pero ellos, siendo la cuna de la filosofía, eran los sabelotodo. ¿Cómo aplicamos esto cuando se trata de ser solícitos en guardar la unidad con Dios, con la familia, con la iglesia? Es no creer que nos la sabemos toda. Usted no se la sabe toda, yo no me la sé toda. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dice la Biblia que el necio es sabio en su propia opinión. Entonces es muy difícil ponerte de acuerdo
o que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios cuando creemos que sabemos más que Dios. Y cuando creemos que sabemos más que Dios, ¿cómo lo manifestamos? Cuando nosotros leemos algo en las Escrituras y nosotros decimos esta frase: es que yo opino, es que a mí me parece. Cuando usted se encuentre leyendo las Escrituras y en su mente o en su hablar, o escucha a alguien cuando usted lee las Escrituras decir: es que me parece que usted está hablando con alguien que no es humilde, que no tiene un concepto de él correcto. Porque el que tiene un concepto de uno mismo correcto sabe que Dios es Dios y que Él es omnisciente y que quién soy yo, y que a veces me puedo comportar como Job y de repente Dios decirme: ¿dónde estabas tú cuando creé los monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú cuando creé las cosas? Y nosotros queremos enseñarle a Dios. Entonces, tener un concepto de mí mismo es la verdadera humildad. No es pequeñez ni orgullo, es saber quién somos en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que irnos otra vez al capítulo 1, porque en el capítulo 1 nos está hablando de nuestra identidad: escogido, perdonado, como la canción, tenemos herencia, somos amados, somos predestinados, somos sellados con el Espíritu Santo. Y desde ahí comienzo a construir mi persona. Entonces, si yo hablara de humildad, tendría que hacer referencia a esto. Sí, y la Biblia nos dice a nosotros que guardar la unidad no significa que ahora nosotros venimos e inventamos cómo es hacer la unidad en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, sino que simplemente dice que guardar es cuidar. Entonces, ¿cómo yo guardo la unidad en mi matrimonio siendo humilde? Entonces, la palabra humildad significa que yo entiendo que primero es Dios, después las personas que están a mi alrededor y de último. En otras palabras, lo que yo estoy entendiendo aquí, o nosotros debemos de entender, es que humildad hace referencia a un lugar que yo debo de tomar frente a Dios y frente a los que están a mi alrededor. Porque lo contrario de humildad mencionábamos que es orgullo. Y el orgulloso se ve a él mismo primero en suplir su necesidad, en suplir aquello que desea. Y como decíamos, los griegos tenían un concepto muy diferente de humildad. Y la humildad es tener un concepto correcto de mí mismo, de quién soy yo, porque como mencionamos, la Biblia dice que no debo tener ni el más bajo ni el más alto, sino el que Cristo dice que quién soy. Entonces, cuando nosotros hablamos de humildad, es entender y conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Y cuando la Biblia dice que andemos, que seamos diligentes y efectivos, muchos de nosotros, esta parte de la humildad es un proceso constante y continuo. En el caso de los matrimonios, este andar de humildad no es un momento, no es un instante, no es una ocasión que debemos ser humildes. Este caso de la humildad y del andar significa de un caminar día a día, la semana, los 365 días del año. Entonces, en otras palabras, si nosotros queremos ser bendecidos en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra iglesia, con nuestra familia, con nuestros hermanos, debemos de ponerlos en un lugar que es el correcto delante de Dios, y no es fácil. La verdad que eso significa morir al yo y dejar que Cristo reine en mí. Porque cuando decimos guardar la unidad con el Espíritu, debemos de estar de acuerdo con lo que Espíritu quiere que hagamos, nuestro comportamiento, nuestro andar. Así que yo los insto a ustedes a que trabajemos en esta virtud que el Señor la mostró en la tierra para que nosotros le sigamos a Él. Pero también en ese mismo versículo nos dice la palabra que debemos de estar con toda mansedumbre. Y si nosotros nos vamos al diccionario, mansedumbre es la actitud de sumisión, complacencia, obediencia y respeto.
Entonces, la aplicación que yo encuentro es: ¿a qué me voy a someter? ¿En qué o a quién voy a ser sumiso? Sumiso a la voluntad de Dios, sumiso al llamamiento que Él puso en mí, sumiso al cuerpo de que soy parte, que es la iglesia, sumiso al bien común de este cuerpo de que soy parte, al bien común de mi familia, al bien común de donde yo estoy, sumiso a la autoridad que se me ha impuesto, sumiso a la palabra de Dios. En conclusión, mansedumbre me hace a mí una persona sujeto a autoridad. En la humildad, un aspecto que me gustaría resaltar es que dice que pensemos de nosotros mismos con cordura. O sea, que no tengamos un concepto más alto ni más bajo de nosotros mismos. Y aquí estaba la iglesia naciente y como decía el pastor, habían diversos grupos. Y entonces, ahora que estaban ahí juntos, entonces tenían que ver cómo iba a ser el comportamiento de ellos. Y por eso Pablo les estaba aconsejando: sean humildes, sean mansos. Entonces, en esta humildad íbamos a aprender a vernos los unos a los otros y estimarnos a los otros como superiores a nosotros mismos. Pero también de que nosotros no íbamos a tener ese concepto más bajo, sino de que íbamos a andar en amor los unos con los otros, en sometimiento mutuo. Íbamos a aprender a vernos a cada uno de acuerdo a la gracia y al don que habíamos recibido de Cristo y hacer valer ese sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces hay un comportamiento en el que nosotros debemos de andar solícitos, diligentes, buscando siempre la unidad los unos con los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una de las cosas que Pablo aquí aclara mucho acerca de la humildad es que la humildad se expresa en la manera en cómo nos conectamos, nos relacionamos con las personas. Una característica de alguien humilde, dice Pablo, es alguien que puede ver a los demás como a superiores a él, no bajo una conducta, un pensamiento de lo que él puede obtener, sino bajo un entendimiento de lo que él puede dar. Y esto trae mucha estabilidad en cualquier ámbito donde nosotros nos movamos, porque cuando no hay humildad, cuando no podemos ver a las personas como a superiores, cuando no buscamos nuestro propio deseo, nuestro propio bien, yo creo que al final lo que se establece es esas luchas, esas batallas donde nos comparamos, donde estamos batallando en quién es mejor o en quién es menor, donde estamos luchando por una posición o por un lugar, donde estamos tratando de obtener algo cuando ya Dios nos lo dio todo. Y ahí es donde nosotros podemos ver también el elemento de la humildad. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, la sabiduría es una característica que nosotros debemos de procurar. Pero Jesús se está refiriendo a aquellos que confían en una sabiduría humana. Y dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, ¿quiénes son los que están trabajados y cargados aquí? Los que están confiando en su propia sabiduría. Dice: ustedes que confían en su propia sabiduría, les doy la oportunidad de que vengan a mí, porque ustedes
que están confiando en su propia sabiduría están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Aquí Jesús está refiriéndose a él como un hombre manso, pero también está refiriéndose a dos tipos de personas: a los sabios y entendidos y a los niños. Ahora, los niños representan los humildes. Entonces le está hablando a los que son humildes y le está hablando a los que no son humildes. Y él les está diciendo: ustedes requieren aprender de mí. ¿Cuántas veces Jesús dijo aprendan de mí? Pablo dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero Cristo está enfatizando dos características de él que él nos llama a imitar. Él nos dijo que las señales van a seguir a los que creen. En mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera milagros. En mi nombre harán milagros, señales y prodigios. Y dijo Jesús: y cosas mayores que las que me habéis visto hacer, ustedes harán. Pero nunca les dijo que imitaran eso. Eso es algo que debería de ocurrir naturalmente. Dice: a los que creen, todas estas señales les seguirán. Pero a los que creen ¿en qué? En los milagros. No necesariamente. A los que creen en lo que él dijo. Y el que cree no es el que dice amén. El que cree es aquel que lo que aprende de la palabra lo pone en práctica. Por eso es que también Jesús dijo: no sean oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. O sea, el ser oidor no es lo que produce el resultado en tu vida. Yo he visto muchas personas que pasan todo el día con un audífono escuchando la Biblia en audio, y eso no necesariamente va a producir el cambio. Tú puedes escuchar la Biblia todo el día, puedes aprendértela de memoria, pero hasta que no la pongas en práctica no vas a ver los resultados. Entonces Jesús les está diciendo: aprendan de mí a ser manso y a ser humilde. Ahora, esta mansedumbre, una de las definiciones que a mí me llamó mucho la atención, es como hablar de alguien que tiene el poder de hacer, pero que él mismo se restringe. En otras palabras, es poder bajo control. Entonces nosotros pudiéramos ver ejemplo de Jesús teniendo el poder bajo control. Le dice Pilato: dime algo, porque yo puedo salvarte. Y le dice Jesús: no. ¿Qué te hace pensar que en este momento yo puedo llamar una legión de ángeles y no vendrían a mi rescate? O sea, él está diciendo: yo tengo el poder para salvarme sin tu intervención, porque a ti no se te ha dado autoridad que no haya venido del cielo. Entonces, cuando nosotros entendemos la definición de manso, que es poder bajo control, y Jesús dice: sean mansos como yo soy manso, él está diciendo: yo era 100% hombre, 100% Dios. Podía haber hecho llover fuego del cielo. ¿Se acuerdan cuando aquellos dos hermanos le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo? ¿Te imaginas qué nivel de entendimiento, de confianza, de perspectiva tenían esos discípulos de Jesús, que creían que Jesús tenía el poder para hacer descender fuego del cielo? Entonces, el asunto no es tener poder, es poder manejar el poder. Y cuando se habla de un cristiano genuino y verdadero, que entiende que se le ha dado las bendiciones en lugares celestiales, y lo quiero volver a enfatizar, de tal forma que toda potestad que Cristo tiene se la dio a la iglesia. Entonces la iglesia tiene las llaves, y la iglesia, no una denominación, no una iglesia como institución, porque en ese pasaje se estaba refiriendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. O
sea, todos aquellos que nos llamamos cristianos somos parte de la iglesia y se nos ha dado una autoridad. Entonces, si tenemos esa autoridad y podemos hacer cosas mayores que las que Cristo ha hecho, se vuelve una necesidad. No es un lujo, es una necesidad ser manso y humilde, como Cristo era manso y humilde y pudo sujetarse al Padre. Entonces ahí encaja todo lo que dijiste, León. O sea, alguien manso se sujeta a sus autoridades. Alguien manso sabe valorar a las otras personas. Alguien manso no abusa del poder. Alguien manso va a tratar a otros con amor. Entonces Jesús dice: yo soy manso y ustedes necesitan ser mansos y humildes. A mí me gustaría agregar una definición acerca de mansedumbre. En el griego, que manso era usada para referirse a medicinas calmantes, un potro domado, un viento suave. En cada uno de estos vemos un poder, pero este poder estaba bajo control. Qué interesante cuando uno piensa en un potro salvaje que está dominado, eso se usaba. Entonces, en otras palabras, nosotros vemos el ejemplo de Moisés. La Biblia lo habla como alguien que fue manso en Números 12:3. Y vemos también en el que mencionaba Arsenio que Mateo hace referencia que Cristo pide que seamos imitadores en estas dos características, grandes características, como es la humildad y la mansedumbre. En otras palabras, alguien que es manso no carece de habilidades, no carece de poder, sino que innumerables virtudes que vemos en la Biblia tenía Moisés y tenía el mismo Señor. Sin embargo, estaban bajo el control ¿de quién? De Cristo. Por eso es la necesidad de que nosotros, o la insistencia de Pablo, que nosotros tengamos una vida incidida en Cristo. ¿Y cómo puedo vivir en Cristo? Siendo diligente en mis acciones, en mi actuar, en mi comportamiento, en mi conducta. No de un momento, no de un lugar, no de una circunstancia, sino de toda la vida. Porque de esta forma nosotros alcanzamos esas bendiciones. Vemos cómo Efesios comienza hablando de las grandezas, de las riquezas, de la supereminente grandeza de su poder. O sea que el Señor nos está diciendo a nosotros: miren todas las bendiciones que tienen en vivir bajo estas condiciones, mansedumbre. Y otra que vemos importante es cómo el Señor relaciona humildad y mansedumbre, porque humildad, más que un concepto mero que nosotros tengamos, es humildad, saber reconocer mis errores. Y alguien que era ejemplo en la Biblia de saber reconocer sus errores fue David. Miremos el versículo 51 de Salmo, que dice que él no se justificó de sus errores, sino que más bien pidió perdón. Entonces, la relación que Cristo desea en nosotros de mansedumbre y humildad es algo que nos va a beneficiar en nuestro matrimonio, con nuestra familia, en todo lo que nosotros hagamos. Y ahí es donde entramos a la tercera cualidad, que tiene que ver con soportarnos los unos a los otros con paciencia en el amor. Y esta palabra soportar significa poder sostener el peso de algo en amor. La palabra soportar tiene que ver con aprender a sufrir con las personas que tienes al lado. Y esto es algo muy importante, porque cuando uno medita en esto y en el ejercicio de las relaciones, uno se va a dar cuenta que en medio de todas las relaciones que nosotros tenemos, en algún momento van a haber conflictos, en algún momento van a haber ofensas, en algún momento van a haber situaciones que nos desagraden, que nos puedan lastimar. Pero lo que Efesios 4 está diciendo es la importancia de desarrollar una capacidad de poder aprender a sufrir con la persona que tienes a tu lado sin fracturar o dañar la relación. Ahora, muchas personas pudieran llevar esta palabra soportar. Hay personas que han dicho en algún momento: ya no te aguanto, ya no te soporto. Pero lo que Pablo está diciendo con esta palabra es desarrollar esa capacidad que nos permite estar al lado
con paciencia, o sea, sin cambiar nuestro ánimo interior, sin desarrollar una queja, sin desarrollar una raíz de amargura, pero que nos permita estar al lado, pero soportando con propósito. No mediante una queja, no mediante un dolor, sino con propósito, por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Soportándonos los unos a los otros. ¿Qué me está diciendo? Que yo voy a soportar con propósito, en amor, como nos decía el pastor Ulloa, en la debilidad de mi hermano. Yo voy a soportar eso una y otra vez, perseverando, porque hay un propósito en ese fin, no quebrantando la amistad o la relación, pero también entendiendo que el unos a otros significa que mañana mi hermano va a soportar mi debilidad. Es decir, no se trata solamente de una persona que va a estar soportando una y otra vez con el propósito en amor. Sí, pero también entendiendo que yo soy frágil, que yo tengo alguna debilidad, que yo podría eventualmente equivocarme, y sabiendo, teniendo la certeza que mi hermano va a actuar de la misma manera, soportándome a mí con el propósito de mantener la unidad en el espíritu. Importante de que aquí dice soportándonos con paciencia, los unos a los otros, pero habla con paciencia. Es decir, paciencia es aquello que expresa firmeza y poder de permanencia. En otras palabras, vamos a estar al lado de esa otra persona el tiempo que sea necesario para ayudarnos unos a otros. Eclesiastés 4:12 habla que si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Está hablando de unidad, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Está hablando de una unidad con el Señor y una unidad con las personas. Podemos ver una constante y algo en común, y es que nosotros debemos de rendir algo. Nosotros debemos de rendir nuestra voluntad y hacer todas estas cosas por agradar al Señor. Y yo creo que eso es un deseo que todos tenemos, de agradar al Señor, de hacer su voluntad. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esto. Por eso el Espíritu Santo es ese vínculo que nos une a todos. Entonces, cuando nosotros damos ese lugar más importante, aún a nuestro propio deseo, entonces nosotros rendimos nuestra voluntad para andar en amor con los hermanos, para poder fluir en esa relación de hermanos, así como el Padre quiere que Jesús, así como Jesús y el Padre son uno, Él quiere que nosotros seamos uno. Y por eso, cuando nosotros andamos en todo esto, entonces nosotros podemos fluir en esa unidad. Que ahí es donde un elemento que nos puede ayudar mucho a podernos soportar los unos a los otros es poder ver a Cristo. Porque una de las cosas que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 13 es que necesitamos soportarnos unos a otros, pero nos da una clave. Dice, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, una de las maneras en que uno puede desarrollar esta característica está relacionada a la capacidad que nosotros desarrollemos de perdonar. Y a veces uno se pregunta, uno dice, ¿por qué lo voy a perdonar si me hizo esto, si me ofendió, si me lastimó, si dañó alguna área de mi vida? Y la respuesta bíblica es muy enfática, porque Cristo a ti primero, a nosotros primero, nos perdonó. Entonces el ejercicio de soportarnos unos a otros tiene que ver con poder perdonarnos en cada situación que nosotros desarrollemos en la vida. Si quisiera concluir la enseñanza de este día tratando de que miremos cómo funciona esto en la práctica. A mí me toca ser manso y me toca ser humilde, pero usted no puede tener la expectativa de que yo sea perfecto, ni yo puedo atribuir a que soy un ser humano como una excusa cada vez que fallo.
Entonces, cuando ya se trata de la practicidad en la familia, la practicidad en la iglesia, la practicidad en cualquier el ámbito que usted se mueva, de ser solícito en guardar la unidad, entonces tenemos que entender que usted no puede tener una expectativa de que yo sea perfecto. Usted va a cometer un error si usted tiene la expectativa que las personas a su alrededor sean perfectas. Nosotros vamos a equivocarnos. Van a haber momentos en que no voy a ser nada humilde. Van a haber momentos en que no voy a ser nada manso. Sin embargo, cuando yo no sea humilde y cuando yo no sea manso, entonces tampoco puedo decirle a usted que soy humano. ¿Qué esperás? Soy humano. No. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras equivocaciones y perdonarnos los unos a los otros. Entonces hay una parte que es el ideal. El ideal es: seamos mansos y seamos humildes. Y cuando no lo seamos, y cuando alguien de nosotros se equivoque, vamos a perdonar y vamos a soportarnos con paciencia los unos a los otros. En otras palabras, vamos a apuntar al ideal. Pero cuando las cosas no salgan como queremos, entonces vamos a aprender a sufrir de los errores que otros cometen y nos hacen daño, pero que nosotros entendemos que es parte de nuestra contribución a mantener la unidad del Espíritu en la casa, en la iglesia. Una casa que tiene personas con este entendimiento va a ser una casa sólida, una familia sólida. Es una casa que verdaderamente puede decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero dice Pablo, dice que seamos mansos, seamos humildes, nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es amor? Le voy a leer la definición de amor que la Biblia nos da. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor permanece. Entonces, cuando hablamos de amor, que es el vínculo perfecto, estamos hablando de alguien que está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Y esas son las cualidades que van a sostenernos a nosotros y que es parte de andar acorde, o mejor dicho, digno de la vocación, del llamado con que el Señor nos ha convocado.